Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Estamos en compañía de nuestro queridísimo Otto Marcio. Para los que no lo conocen, está allí, ahí todo solemne, el señor Centurión. Obviamente él es un centurión muy extraño, porque mirándolo de cerca, se ve que es veterano, ya curtido de muchas andanzas por el mundo, pero su espada está rota. Cosas de la vida, ¿no? Y nos vamos a ir volando con el encanto, como decía nuestro queridísimo sabio Bob Esponja, con la imaginación, nos vamos dándole vueltas a esta reflexión y fuera de eso, este recuerdo celular número 43, donde vamos a hablar de un tema muy álgido. Quiero poner un poco de humor, ahí me perdonarán algunos, pero es que sinceramente el tema amerita tomar esto con sentido del humor, dado de que advierto, aquellas personas que sean muy sensibles en este tema, en donde prima más la obediencia y fidelidad al sistema que realmente creer en algo que está por encima del sistema, entonces los invito a que no escuchen este video. Yo no vengo aquí a cuestionar las creencias de nadie. Cada quien elige creer lo que quiera. No vengo aquí tampoco a imponer mi verdad y solamente mi verdad. Menos todavía. Pero es un tema que en lo largo de estos años del canal, estos 4 años del canal, ha estado siempre rondando y he hecho algunas pinceladas del mismo y eso ha hecho de que algunas personas con buen corazón, buenas intenciones, algunos, me preguntan, Richard, ¿por qué no hablas más de Jesús, del Maestro, de Isha, de Yeshua, y Sananda, una cantidad de títulos que tiene? Y yo he tratado de rehusarme un poco, he tratado de, en su momento. Y ahora que estamos precisamente en lo que mal llaman Semana Santa, que mi madre decía muy sabiamente, Parranda Santa, eh, y estamos en el famoso sábado donde descendió a los infiernos, pues vamos a hablar del tema, para que cuando este video salga, que será el día domingo, en este caso domingo de resurrección, sea un bálsamo para aquellos que tienen el corazón y la mente abierta y les permita reflexionar y sobre todo enfocarse en otras posibilidades, no para cuestionar su propia fe, sino para cuestionar qué fue lo que nos enseñaron y nos programaron. Porque hay demasiadas incongruencias en torno al relato del Jesús histórico, del Jesús mítico y del Jesús del sistema. ¿Cuál de ellos será el que es? No sabemos. Se han escrito libros, algunos considerados conspiranoicos. Ha habido tinta, la que quieran, sobre el tema, investigaciones muy profundas, quizás una de las más, digamos, documentadas desde el punto de vista bibliográfico y de fuentes de referencia y de interpretaciones y análisis muy, muy pertinentes desde diferentes enfoques que llevó incluso a transformar a este hombre, un gran investigador y periodista de origen español, el señor J. J. Benítez, que está en el centro del huracán y que prácticamente el sistema ha tomado la decisión de marginarlo y prácticamente sacarlo del ruedo y su mensaje no puede quedar en silencio. Pero tampoco, como se lo dije una vez en Capilla del Monte a él, personalmente se lo dije en la cara, porque yo lo admiro mucho, pero eso no quiere decir que yo sea ciego obediente. Eh, Señor Benítez, por favor, ¿usted se ha dado cuenta o está en la cuenta de que están convirtiendo un culto alrededor de su persona? Por la actitud de seguidores del que conocí allá en Capilla del Monte, que literalmente era como una mafia que acaparaba todo lo que fuera él,
y todo aquel que ellos consideraban una amenaza, lo sacaban y fuera de eso no permitían que se cuestionara a su ídolo. Lo viví en carne propia allá y cuando yo me atreví a hacerles esas preguntas a él, cuando hubo ese panel de preguntas donde él dijo, bueno, los que desean hacer preguntas, y yo fui uno de esos, no solo me sabotearon las preguntas, sino que solamente llegó una y la respuesta fue muy ambigua. Y yo pues que lo cogí cuando él terminó y salió al lugar donde él iba a cenar con un grupo selecto de elegidos, logré cogerlo ahí y vi la naturaleza de este hombre, muy humana, un ser humano maravilloso, pero desafortunadamente rodeado de un abanico de personas que desde mi sentir percibí que estaban muy trastornadas. Y se ha generado todo un culto. Por lo tanto, ellos sin querer o queriendo se han convertido en quizás los primeros deslegitimadores de la investigación del propio Benítez, al convertirlo en todo un cuento pseudo religioso, muy parecido en características desde lo sociológico a una secta y que desafortunadamente muestra a modo de espejo lo que sucedió con el Maestro Jesús en los tiempos en que él vivió y cómo su mensaje fue tergiversado desde adentro por aquella parte de sus discípulos que no quisieron aceptar el mensaje de él por lo revolucionario, porque estaban más casados con sus sistemas de creencias de origen judaico. Y desde ahí empezó la separación del mensaje crístico, que la parte negativizada es la que al final se va a imponer y la que será tomada por los controladores recesivos como elemento para la construcción de ese aparato ideológico de control a base del miedo y culpa que se llamará la religión católica cristiana. Entonces, hay un paralelismo increíble en esas dos personas, en el maestro y en Benítez, y en lo que ocurrió alrededor de ellos, y de cómo convirtieron su discurso y su mensaje en un objeto de culto. Y esa fue mi pregunta que le hice, ¿usted es consciente de eso? Y él se hizo así, y cuando me fue a responder, inmediatamente de un empujón me sacaron y a él se lo llevan como... O sea, fue impresionante eso. Pero eso no le resta importancia a uno de los trabajos mejor documentados que yo he podido ver con una bibliografía que supera más de las 40.000 fuentes, que ha sido el trabajo de Caballo de Troya. Y a mí me impactó mucho el caballo número 6, Herman, para que entiendan que hay mensajeros que su misión es generar despertares en las personas, pero cuando le dan más importancia al mensajero que al mensaje, desafortunadamente se distorsiona su propio mensaje. Entonces tenemos a esa fuente de referencia muy excelente bibliográfica. También tenemos el canal El Quinto Tipo, con estos dos grandes lingüistas e investigadores que han dado una versión totalmente revolucionaria, trascendental de lo que es el tema en torno a la interpretación del lenguaje y del significado de las palabras de los textos originales llamados sagrados de lo que se conoce como Antiguo Testamento y donde ellos también hicieron un trabajo de interpretación con base al trabajo del Nuevo Testamento, cómo se tergiversó. Y de esa manera vamos a caer con otros autores, que hay muchísimos, donde se han hecho investigaciones, ha habido exegetas, teólogos, estudiosos del tema, que unos han querido encontrar el trasfondo histórico y otros simplemente es para poder manipular la información y acomodarla a sus agendas y sistemas de creencias según sus sectas y cultos. Que eso lo hemos visto no solamente con lo que ocurrió con el aparato eclesial teológico de la Iglesia Católica como estructura de poder derivada del
judaísmo y de los romanos, sino que también lo vemos de los movimientos cristianos evangélicos y de las sectas evangélicas. Bueno, es que tenemos unas caídas de energía aquí muy fuertes, donde estoy viviendo lastimosamente hay un problema de un transformador que no han querido arreglar los de la empresa de electricidad de esta ciudad, la corrupción total en esa empresa. Entonces, van a ver que van a ver como caíditas en la imagen, entonces me disculparán, listo. Pero también es una forma de saboteo por un tema muy álgido. Entonces, hay muy buenas fuentes de referencia. Esto no me lo estoy sacando yo de la manga y que yo estoy inventando acá. No, hay muchas fuentes que hablan y han cuestionado y han trabajado sobre esas incongruencias. Aparte de eso, está el mismo texto bíblico, que cuando uno se pone a mirar los textos bíblicos, hay una serie de contradicciones muy grandes en los supuestos 4 evangelios oficiales, que son los que sobrevivieron a la gran purga radical que en el Consejo de Nicea se tomó la decisión de unos tipos que pusieron y antepusieron el poder político por encima de la fe y seleccionan los libros que ellos consideraban ideales para el control político y los que consideran una amenaza los mandaron a retirar o destruir. Y acomodan y hacen una adaptación en donde los que escribieron esas adaptaciones no eran cristianos realmente. Eran escribas latinos, algunos eran esclavos al servicio de estos hombres, y algunos eran de origen judío. Entonces, eso hizo de que prácticamente la estructura de la Iglesia Católica, como una especie de venganza, digámoslo así, por parte de, una, de un grupo social humano que se vio muy afectado en el año 72 de nuestra era, cuando fue destruida su ciudad y su máximo templo, su máximo símbolo, que fue el templo en Jerusalén, el templo del rey Salomón y el rey David y todas las vainas, que fue en el año 72, donde la masacre fue total y donde el saqueo fue brutal y donde la destrucción, lo único que quedó fue uno de los muros de ese templo. No es de extrañar que en el año 332 y en los años siguientes, cuando se hicieron los diferentes concilios, cuando Constantino convoca la oficialización de este movimiento religioso, es paradójico que los que asesoraron a Constantino no fueron cristianos, fueron judíos. Y por eso es que vemos que dentro de la estructura católica hay un eclecticismo y un sincretismo en donde se coge elementos de los rituales latinos, algunos ecos de los etruscos y de los grandes cultos de la época como el de Mitra, y por el otro lado, los misterios y todo lo que tiene que ver con los ritualismos judaicos. Nosotros no estamos viendo cada vez que hay una misa, cada vez que vemos esos rituales eucarísticos, nosotros no estamos viendo algo que Jesús haya instaurado o haya colocado, así lo digan. Estamos viendo un ritualismo que pertenece a una mezcla de rituales romanos y judíos. Es un reencauche de las creencias judías. Y es absurdo que se haya tomado de referencia a eso y no lo que los mismos cristianos estaban creyendo y promoviendo y construyendo desde hacía siglos. Y es lo que se impuso. Y esto no me lo estoy inventando. Existen estudios que ustedes mismos pueden investigar donde se hace ese análisis y se hace esa crítica. Empecemos con Flavio Josefo, el famoso referente que tanto cristianos como católicos como historiadores utilizan para contar esas historias de esa época tan convulsa de lo que se conoció como las guerras judías y todo lo que tiene que ver con el entramado de lo que sucedió en esos primeros siglos y que es judío, que perteneció al Imperio Romano y que el hombre obviamente estaba parcializado en sus planteamientos.
y hay demasiado mito en torno a él. Hay muchas cosas que ni siquiera él dijo o escribió. Y eso se supo también, y eso fue algo que leí hace unos años, donde hubo un estudio donde se demostró de que en el siglo XI-XII un monje que estaba haciendo las traducciones y los traslados, porque todo se escribía a mano, de los textos sagrados bíblicos, notó que había unas incongruencias y que para poder, digamos, como salvar la cuestión, decidió colocar como referencia que lo que ahí decía, lo que él acomoda, no, lo dijo Flavio Josefo con respecto a Jesús. Y se sabe, y eso está ahí, de que la referencia supuesta que hizo Flavio Josefo con respecto a Jesús fue una invención del siglo XII por un monje que vio con extrañeza que no se mencionaba en ninguna parte a Jesús y él, hombre, es la base de nuestra fe, hay que darle una legitimidad. Y como el historiador de referencia para ellos en esa época era este señor, ya sí, lo dijo Flavio José. Lo que sí hay son referencias indirectas sobre Jesús y las podemos encontrar en, en cartas y en escritos del que fuera después emperador Claudio, que él aparte de ser un hombre de la familia noble patricia de los Claudios, él era un historiador y era excelente. El tipo era muy meticuloso a la hora de llevar registros de los hechos más importantes de la época en la que vivió. Y hace una alusión de un caso muy particular que ocurrió en una de las gobernaciones más conflictivas en ese entonces, una de las provincias más conflictivas de la Palestina, donde hace referencia de que hubo un juicio a un personaje que era acusado de autoproclamarse rey de los judíos y que era algo ridículo porque no tenía ninguna trascendencia y que sufrió su castigo por banal. O sea, de hecho, como se refiere Claudio a esa situación, es muy poco, muy corto lo que él dice, y simplemente lo toma como un hecho anecdótico. Y se centra más en otros aspectos de lo que ocurrió ahí, que fueron esas revueltas que después van a llevar al fatídico año 72, donde Tito y las fuerzas de él van a arrasar con toda la Judea y la Palestina, donde más de medio millón de personas serán masacradas y asesinadas y los sobrevivientes serán expulsados y solamente quedarán aquellos que aceptaron las condiciones romanas y son los que hoy día están siendo masacrados por el sionismo. Entonces, en ese orden de ideas, hay mucho que se ha escrito, demasiado. Y no solamente hablando a favor o en contra o cuestionando, poniendo en duda, sino tratando de delucidar realmente quién fue este hombre que de manera muy irónica es el tipo más importante de la historia occidental nuestra, es el punto de referencia incluso de nuestra historia, y casi no hay nada de él. Y lo que hay de él fue muy posterior y muy subjetivo y parcializado de acuerdo a los sistemas de creencias, en donde se crea todo un fabulario, en donde literalmente, y eso también está documentado, lo que son los rituales católicos son simplemente una continuación de una seguidilla de rituales antiguos que han venido hablando sobre un culto en torno a un Salvador, a una madre que da a luz virgen a este man y el tema de su ejecución y luego su resurgir. Y eso viene desde las tradiciones y los mitos egipcios, pasando por babilonios, entonces cananeos, hititas, de toda la época. O sea, es impresionante cómo todas estas creencias las amalgaman para unificarlas en lo que será una religión de Estado que va a ser la católica a partir del año 332 después del concilio de Nicea. Después de que Constantino, después de llamar a sus obispos, a llamar a los representantes de este movimiento, que ninguno en realidad era cristiano, era gente que se había convertido por conveniencia para estar dentro del agrado del emperador y dentro del séquito íntimo del emperador, y entre ellos habían judíos. Hubo gente que
profesaban esas creencias y van ahí. Y son los que toman las decisiones, qué es lo que la gente debe saber y no saber de la vida de Cristo. Si no hubiera sido por el descubrimiento, no solamente de los más famosos manuscritos del Mar Muerto, los de Qumran, hay otros más, hay otros dos o tres que hablan de lo que llamamos evangelios apócrifos. Fueron textos escritos incluso en la misma época contemporánea de la época en que vivió Jesús y donde hacen una relación de cosas que en la oficialidad teológica de la iglesia y dentro de su estructura de poder lo rechazan totalmente, porque son una amenaza para su sistema de creencias y de poder. Entonces, en ese contexto que les estoy hablando acá, es lo que nos abre la puerta a los cuestionamientos y sobre todo a lo que una persona del común, yo, empezó a notar cuando, siendo joven, tenía la vocación de ser sacerdote. Y empiezo a estudiar esto, y empiezo a leer sobre esto. Y como tengo una memoria visual muy desarrollada, yo notaba cosas muy particulares aquí que no coincidían acá, y parece ser que eso también coincidiría con lo que otros en otros tiempos habían visto y que trataron de o de maquillar o de ocultar o simplemente de dejarlo ahí, pero cambiando los contextos. Empezamos por cuatro evangelios. ¿Por qué cuatro? Y hay uno en particular. Hay una película muy particular que llama Los Locos Adams. El famoso tío Lucas. Y hay una parte donde le dicen, ¿cómo te llamas? Y él dice, Lucas, que en latín significa demente. Entonces es el evangelio del demente. Y hay que tener en cuenta que Lucas es un nombre que si uno se pone a mirar desde el punto de vista etimológico, no pertenece al contexto de la época en la que supuestamente vivió Jesús, porque no es un nombre que realmente pertenezca, a diferencia de lo que es Marcos, Mateo, Juan, que sí son nombres del contexto de la época. Lucas no coincide, es como un nombre de un extranjero. Otra cuestión muy interesante es que los hechos relatados en los cuatro evangelios difieren en cosas muy sustanciales. Hay uno que no menciona unas cosas, hay otro que menciona cosas que el otro dice de otra manera. Simplemente ustedes pónganse a mirarlo. Y está el enigmático libro de las revelaciones, el de Juan, donde él decía, y él lo dejó muy clarito, si yo me pusiera a contar y a escribir lo que realmente se vivió con Jesús y lo que sucedió después de su resurrección, no alcanzaría la vida para escribirlo. O sea, no alcanzaría los libros ni la... ¿Me van entendiendo? Entonces estamos hablando de algo que desafortunadamente eh, el tiempo confirmará las cosas, sea por validación, confirmación o por contradicción, pero solamente el tiempo permitirá que todo lo que se ha hablado sobre este tema, todos los ríos de tinta que se han escrito sobre este tema, se pueda quedar realmente en evidencia qué era cierto y qué no era cierto, qué fue inventado y qué no fue inventado. Y por fin aparezca la verdadera imagen de un hombre que no vino a salvarnos, vino a mostrarnos cómo era ese camino de la salvación, desde el ejemplo y la propia vivencia. Entonces, lo que voy a exponer aquí es fruto de mis propias observaciones personales, desde muy joven. Estoy hablando desde la época que empecé a ser catequista a los 12, 13 años, en la época que tenía ya mi vocación y que me iba para el seminario y que estaba muy en los círculos de sacerdotes y monjas y iba a las bibliotecas y leía todo ese tema y que me leí la Biblia y yo era tomando nota y empezaba a observar cosas muy raras que después fueron validadas por textos que yo leí cuando obtuve mi propio cisma y me alejé de ese sistema de creencias y pude acceder a otros libros en donde me mostraban que sí, eso que había observado este año ahí era válido.
Por ejemplo, lo que dicen en el quinto tipo de que según las traducciones que se han hecho de los textos antiguos de lo que llamamos el Antiguo Testamento, no se está hablando de un solo Dios, se está hablando de varios. Y hacen la aclaración muy bien desde lo que es la lingüística y desde la etimología de la palabra Elohim o Elohim, que es el plural de León, Elón o El, que es donde hablan de un ser poderoso, mal llamado divino, y un grupo de seres poderosos divinos llamados Elohim. Entonces, estamos hablando de plurales. Entonces, yo en esa época sí noté que aquí había unas incongruencias, había varias personalidades, había varias imágenes de un Dios que no tenía múltiples personalidades, tenía un trastorno de personalidad. Y yo hacía esas preguntas. Y me acuerdo que el padre mentor, el sacerdote mentor mío, que era un padre muy ancianito ya, se llamaba Julio. Yo me acuerdo que el padre me decía, Richard, benditos los que en su inocencia son ignorantes. Necesitamos es pastores de hombres, no sabios de hombres. Así me decía él. Y él decía, es mejor estar en la ignorancia y no en la corrupción del conocimiento. Recuerda la manzana. Fue corrompida la humanidad por querer saber más. Y había otras cositas muy interesantes donde él decía que la iglesia sin el miedo no puede existir, porque el miedo es el sustento de la fe. Y yo cuestionaba todo eso. Y habían debates con algunos sacerdotes donde ellos prácticamente me callaban, eran diciéndome, aplicándome el dogma de fe, solamente los verdaderos creyentes creen sin cuestionar, sin preguntar, sin decir y literalmente sin pensar. Y yo no servía para eso. Y pues que me dijeron muy amablemente, usted no debe seguir este camino. No es tu vocación, porque necesitamos pastores que guíen el rebaño, no que lo confundan. Van viendo y el rebaño. ¿Y qué pasa con las ovejas? Las llevan al matadero, las engordan, las explotan, les quitan la lana, las ordeñan, las ponen a reproducirse. Una granja. Pero es que el ex jesuita Feicedo decía eso, la granja humana. Es que vemos toda esa simbología dentro de la estructura de poder de la iglesia, donde literalmente somos eso, ganado. Entonces, todas esas cuestiones, lo que yo voy a exponer aquí, no solamente es mi opinión personal y mis apreciaciones y puntos de vista de lo que yo he eh, descubierto, leído, confirmado y reflexionado, en donde he sacado unas conclusiones que me llevaron a plantearme una hipótesis. Esta hipótesis es mía personal, pero me voy a traer aquí a exponerla, no con el ánimo de que haya gente que me la refuten o que haya gente que vengan a demostrarla. No, no me interesa, porque es algo personal mío y que quiero compartir. Y que es fruto de esas observaciones, de esas lecturas y sobre todo de esas preguntas que yo hacía. Entonces, toda esta introducción muy larga es que porque me estoy tomando la delicadeza de tocar un tema que levanta ampolla y sobre todo mueve el fanatismo de aquellos que están realmente metidos en un tema en donde no importa el mensaje, sino el mensajero. Y si les tocan el mensajero, reaccionan de manera absurda, contraria al mensaje. Mucha sangre ha corrido en el Deus Volt. Así Dios lo quiere. Entonces, empecemos. Una de las primeras preguntas que yo hacía cuando era jovencito, casi un niño, era ¿por qué Cristo, si es nuestro Salvador, que por morir por nosotros nos liberó
de la culpa, el castigo, que murió por nosotros y que venció la muerte, lo tenemos todo el año crucificado en vez de mostrarlo en su gloria resucitado, porque es el triunfo de la vida sobre la muerte. ¿Por qué mantenerlo crucificado en vez de mantenerlo en lo que era su objetivo, derrotar el pecado y mostrar la gloria de Dios? No tiene sentido, preguntaba yo. Y la respuesta casi siempre era, es para recordarnos cómo sufrió por nosotros, para que nosotros entendamos que por su muerte nosotros fuimos redimidos. Ah, ya. Y no es mejor mostrar que gracias a que Él venció la muerte, nosotros podemos vencer el pecado siendo mejores personas. Porque eso es como justificar que entonces sigamos haciendo daño, matando, robando, engañando, prostituyéndonos, porque como Él cada año lo resucitan y muere y toda vaina, entonces cada año borrón y cuenta nueva. El que reza y peca empata. Y obviamente eran cuestiones que para un niño de 11, 12 años, 13 años que yo tenía, pues obviamente me callaban muy fácilmente, pero no me silenciaban. Entonces yo hacía esas preguntas y me basaba en los mismos textos bíblicos. Yo era catequista, yo decía, no, pero es que mire, es que aquí está diciendo de que Jesús mostró que Dios, nuestro Padre, es amor. Incluso vengo a darles un nuevo mandamiento, amados los unos a los otros. Si Él nos vino a dar un nuevo mandamiento, preguntaba yo, si Él nos vino a dar un nuevo mandamiento, amados los unos a los otros, el del amor, ¿por qué no es mencionado cuando nos hacen memorizar los 10 mandamientos? ¿Por qué tenemos que memorizarnos los 10 mandamientos en vez de partir del principal que nos enseñó nuestro maestro? Amar. No, que eso no es así, que tener que en cuenta, imagínate, entonces si vos no aprendes a no matar, entonces vas a matar. Yo decía, si uno ama, ¿para qué va a matar? Entonces, esos choques dialécticos que yo tenía llegaron a un punto donde las monjitas, las primeras víctimas de eso, al ver que no podían conmigo, me tiran la pelota, como dicen, me tiran como tiran la pelota a los sacerdotes. Y yo tuve uno que era un teólogo muy brutal, pero el hombre llegamos a estar, como decimos en ajedrez, en tablas, porque yo hacía cuestionamientos que le preguntaba, oiga, ¿y cómo así que al tercer día, a ver, descendió a los infiernos y al tercer día resucita? A ver, lo crucifican un viernes, sábado, domingo. A ver, viernes a las 3 de la tarde, a sábado de las 3 de la tarde es un día. De las 3 de la tarde del sábado a las 3 de la tarde del domingo son 2 días. ¿Cuál tercer día? Entonces me decían, no, no, Richard, así no se cuenta. No, vea, viernes, sábado y domingo, ahí está el tercer día. Ah, ya. ¿Y qué hizo en el infierno? ¿Por qué se fue allá? A juzgar a los pecadores. ¿Y para qué si ya están juzgados en el infierno? O sea, hacía yo preguntas muy inocentes, pero con una implicación muy potente. Y eran lógicas para mí. Entonces las respuestas no eran fáciles. Eso daban rodeos y cuando no encontraban la manera de satisfacer esa curiosidad, Richard, dogma de fe. Tienes que creer sin cuestionar. ¿O acaso no crees en Dios? Y así, de esa manera uno tenía que quedarse callado. Pero yo seguía preguntando y a veces me sentaba mirando la cruz y yo decía, yo no te puedo imaginar así, porque me están diciendo de que por culpa mía tú estás ahí y yo no creo que era lo que tú querías. Y entonces empezaba a preguntar, Jesús no escribía. No, Richard, ¿para qué? Él no necesitaba eso. Ah, o sea que él era analfabeto. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Él era la sabiduría, el conocimiento, el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué no hay un escrito de él? Porque en la escena donde van a linchar, van a apedrear a una mujer por prostituta, le decían, Rabí, Rabí, ¿qué dices? El juicio es justo con esta prostituta que cometió herejía por adulterio y toda vaina. Y él era calladito, pero estaba haciendo algo en el suelo. Y según lo que he leído en ese momento, él estaba escribiendo algo en el suelo. ¿Qué escribió? Si los evangelistas escribieron
todo lo que vivían con él, ¿por qué omitieron escribir lo que él escribió en el suelo? No, de pronto fue que estaba escribiendo algún juicio de Isaías o alguno de los jueces de la época. Ah, ya. Luego venía otra pregunta que yo también hacía, porque leía ahí, yo decía, oiga, eh, si él nos está enseñando amor, ¿por qué sacó a la gente del templo a latigazos, golpes y patadas? Eso no es digno de un maestro que enseña sobre el amor de Dios. Ah, no, es que Richard él era humano y toda esa vaina, y mire, y el asunto este, y es que ver a esa gente haciendo eso, y ya, pero no me satisfacía. Otra de las cuestiones que yo hacía o preguntaba era, a ver, ¿él por qué resucitaba a los muertos? ¿No se supone que el que murió ya cumplió su ciclo de vida y es la voluntad de Dios que haya muerto? Entonces, ¿él por qué va en contra de la voluntad de Dios reviviendo a alguien que ya cumplió su ciclo, su vida? Simplemente por el lamento y el capricho de una señora que está llorando. ¡Ay, le murió mi hijo! No entiendo por qué no respetar la voluntad de su padre. Richard, ¿qué es eso? Sacrilegio. Entonces ahí es donde yo empecé a meter ese dedo en la llaga, como supuestamente hizo Tomás. Y lo otro que yo preguntaba era, un momentico, ¿él por qué sanaba a los gentiles? ¿No se supone que los gentiles eran gente que no debía ser, relacionarse con ellos? ¿Él por qué se ponía a sanar el esclavo de un centurión romano, que es el famoso Longinos? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué no se podía hacer eso? ¿Por qué lo criticaban por hacer la voluntad, por hacer el amor de Dios, sanar a las personas enfermas, a los leprosos, a los ciegos? Eso estaba mal. ¿Por qué? Entonces la gente no. Y otra cosa que yo empezaba a notar era lo de los Galileos. Galileos. Yo sabía que en latín Galileo significa perteneciente al país de los galos. Entonces, ¿por qué le decían el Galileo? Ah, no, Richard, es que él vivía ahí cerquita en el lago de Galilea, ahí en ese lugar, y toda la gente, es como decir los paisas, los que viven en Antioquia son los paisas. Entonces, usted por estar viviendo allá, usted sin ser paisa, usted puede ser de la costa y te vas a vivir a Antioquia, eres un paisa. No, a los paisas se les dice paisas porque nacieron en Antioquia, no porque fueron a vivir a Antioquia. Entonces, ¿por qué le decían Galileos? O sea que él era del país de los galos. Recuerden que la Galia era lo que hoy día es Francia. Entonces, él es un galo. Y los tres reyes magos, esta sí se enojaban conmigo. Yo estoy haciendo un pequeño recorderis de cositas de cuando era niño y hay muchas más que se me pierden por ahí. Y yo preguntaba, a ver, los judíos era la creencia dominante de la época, pero no era la religión. No era una religión, era un sistema de creencias. Yo decía, y habían otros, estaban los samaritanos, estaban los cananeos, estaban los cultos que estaban en esa época, a Baal, los cultos de Mitra y todas las cuestiones. Entonces ellos no eran como los centrales ahí, ¿no? Era solamente el pueblo judío en ese lugar, los de Judá, los que estaban ahí, eran los que creían esos rituales. Estaban los sumos sacerdotes y todo el cuento. Entonces, ¿por qué la gente dice que los apóstoles eran cristianos? Si eran judíos. Y luego, cuando leí que no todos, sino la mayoría de los apóstoles eran llamados los Galileos porque vivían y habían nacido y vivían en el lago de Galilea, en las tierras de los galos, que era una colonia de galos asentada en ese laguito que tenía comunicación al mar y pescaban ahí. Era un pueblo de pescadores, era un pueblo de carpinteros, artesanos, una cantidad de personas que vivían ahí, pero que todos estaban separados
de los judíos, porque ellos, los judíos, eran un grupo muy cerrado, incluso entre ellos mismos había divisiones. Aquellos que no eran aceptados dentro de la ortodoxia judía no podían vivir en Jerusalén, entonces los mandaban a que vivieran en la periferia y estaban los más marginados de todos, no porque fueran pobres, sino porque eran rechazados por alguna razón, no los consideraban dignos de estar en Jerusalén y vivían en Nazaret o Nazarea. Entonces, cuando yo empiezo a indagar por qué vivían esas personas allá, una de muchas razones que era por temas políticos, temas de deudas, pero también porque se habían mezclado, ojo con la palabra, mezclado, se habían combinado, se habían mezclado con extranjeros y que compartían y departían con extranjeros, sobre todo con los galos. Recuerden que esa zona del Mediterráneo era un puerto donde fluía mucho comercio, por eso uno de los hombres más ricos de la época fue José de Arimatea, era un riquísimo comerciante, tenía contactos y nexos por todos lados, no solamente con la nobleza y el palacio de Herodes, sino también tenía contactos con los grandes sacerdotes, los grandes ricos judíos que habían, y con los romanos y también con gente de más allá porque ahí cerca estaba Egipto. Y fuera de eso era una zona que conectaba con las tierras ancestrales de los grandes pueblos sumerios, babilonios, persas, y todo lo que tiene que ver con los griegos, todo lo que tiene que ver con en una zona muy activa comercialmente. Era el ombligo del mundo de esa época. Y por eso es que para los romanos era una provincia muy importante. Era el cruce de caminos. Entonces, los galos tenían una colonia ahí, incluso desde una época muy anterior a que los romanos llegaran. Entonces, cuando llegan los romanos, ya los galos hicieron comercio con los romanos y al final fueron asimilados. Pero el asunto es que los galos de esa zona aún mantenían sus contactos en Galia, en Francia, lo que hoy día llamamos Francia, sobre todo en la zona sur de Francia. Entonces había una relación y un comercio muy activo. Entonces llegaron incluso a integrarse en el punto tal dentro de la comunidad, dentro del contexto de la zona, que hubo casos de familias mixtas, donde el padre era de pronto galo y la madre era judía. Y recuerden que el linaje se transmite, según ellos, a nivel materno, el mitocondrial. Es la mujer la que transfiere el linaje, o al menos así lo he entendido yo dentro de lo que fue dentro de la mentalidad judaica. Entonces, los galos, si había un hombre que era el papá de unos niños, estos judíos rechazaban a esos niños por considerarlos bastardos, considerarlos impuros. Esas familias no las aceptaban que vivieran en Jerusalén o en sus alrededores, entonces los mandaban fuera. Eran como una especie de poscritos, minis, como una especie de exilio disimulado interno. Entonces, estas personas no podían entrar o necesitaban un permiso, un pase para poder entrar a Jerusalén. Entonces, es muy particular que a Jesús lo llamaran el Galileo. Y aparte de eso, algunos de sus discípulos eran galileanos, o sea, venían de ese lugar. Entonces yo empezaba a preguntar, oye, ¿y por qué? ¿Y por qué a Jesús le tuvieron tanta inquina? Si era judío y si su mamá era de la casa de David, era de la nobleza, entonces ¿por qué lo rechazaban tanto? Ah, es que por su mensaje. No, un momentico, ahí estaba Juan el Bautista y lo decapitaron, sí, pero fue porque la nena, la hija del rey Herodes, que aparte de ser la hija del tipo, era también la amante, le dio por encapricharse con el pobre Juan el Bautista que había tomado la decisión de declararse célibe. Se declaró célibe. Un asceta, un tipo que vivía ermitaño en el monte prácticamente. Y como él no se casó y no tenía hijos, él no tenía derecho a entrar a Jerusalén. Ojo con este dato. Porque yo estudié eso y lo supe, los rabí, para poder predicar en Jerusalén tenían que ser hombres casados. Y Jesús predicó en Jerusalén. Recuerden el domingo de Ramos. Y no fue un acto de rebeldía de él entrar siendo soltero y no, él estaba casado.
porque él iba en el burro y por la tradición de la época, la que llevaba el burro debía ser su mujer. Y ahí es donde uno empieza a decir, momentico, ¿qué pasó aquí? Y empecé a sospechar, hice esa pregunta, oiga, ¿las bodas de Caná no serían más bien no las del primo de él, sino las de él? Uy, eso me abrieron los ojos, me acuerdo. Uy, no. Richard, ¿qué es eso? Sacrílego. Usted no, hay que exorcizarlo. Es que es una pregunta válida. Jesús lo invitan a unas bodas. Supuestamente es el primer milagro ahí, convierte el agua en vino. Y ahí hay una incongruencia. Si él supuestamente él era divino, hijo de Dios desde niño, desde que nació, desde su concepción, no hizo alguna cosa rara cuando era pequeño. No había seres de pronto alrededor de él evitando que se cayera un barranco, que una hiena se lo comiera o alguna cosa. ¿Por qué precisamente en una boda va a convertir agua en vino? Es que se acabó el vino. No, no, es que hay que mirar el simbolismo de eso. El agua en vino. En una boda que no era supuestamente la de él, era de un primo lejano. ¿Por qué un primo lejano? ¿Y por qué tanto interés de la mamá María, que prácticamente le ordena, hace un milagro, convierte el agua, hace algo porque se acabó el vino? Eso está raro. Y sobre todo cuando uno mira el contexto. Y esto es algo clave que necesitamos entender. La mayor causa o razón de la confusión, enredo, ignorancia, tergiversación, incongruencias de las interpretaciones y todo lo que tiene que ver con la construcción de la historia del pasado de este hombre, están basadas en personas que no han tenido y nunca tuvieron en cuenta el contexto. Y el contexto histórico fue acomodado de acuerdo a la interpretación de personas que no vivieron el momento, de personas que no vivieron el momento, sino que vivían en otro contexto décadas o incluso siglos después. Y se estaban basando por referencias oídas o por escritos indirectos o tomaban elementos de otras creencias y creían que esa era la norma de la época. Entonces ahí es donde uno empieza a delucidar, oye un momentico, cuando yo encuentro esa parte donde Jesús va y tiene que cuidar a sus hermanos menores, hermanos menores, no se supone que él se casó, que él es hijo de María, pero que José, su papá, era un anciano ya mayor y que tenía hijos mayores, porque esa era la excusa que daban. ¿Cómo va a tener hermanos menores? Tomás, por ejemplo, el Didimo. Didimo en griego significa el gemelo. Tomás, el gemelo, Didimo. Ah, no, gemelo es porque eran muy parecidos en sus maneras de ser. No, señor. La palabra Didimo es literal, gemelo. O sea, nació de una misma mujer. Y por otro lado, supuestamente era menor. Un momentico, menor. No se supone que Jesús, cualquier hijo que tuviera José, así sea de un día de diferencia, es mayor a Jesús. ¿Por qué menor? Entonces, todos esos detallitos, cuando hablan los hermanos de Jesús, un momentico, ¿cuáles hermanos? ¿No se supone que no hubo consumación? No, no, es que como fue adoptado por José, como José adoptó a la niña y toda esa vaina. Sí, eso está raro, porque por ley judaica de la época no podía haber matrimonio sin consumación. No era simplemente el ritual de los esponsorios donde, ay, sí, ya sos marido y mujer. No, cuando uno mira el contexto, la pareja de casados están en la rumba ahí, la familia, las familias están reunidas en la casa, en la rumba, y estaba el tálamo, o sea, una especie de altar, que era la cama, rodeada por unas cortinas, y cuando ya era el momento, después de que ellos, el sumo sacerdote o el patriarca de la familia, lo que sea, les daba las bendiciones y hacían el ritual correspondiente, que era la parte, lo que llamamos la parte social, iban a la parte del asunto, la consumación del matrimonio.
Y dentro de las costumbres judaicas de la época, la mujer no podía manifestar y expresar ningún tipo de emoción, ni siquiera un orgasmo. Y ambos los vestían de blanco, los vestían de blanco, con un orificio por ahí abajo, pero eran tapaditos con unos botoncitos. Entonces a ellos los presentaban delante de todo el mundo vestiditos de blanco y, ay Dios, es que se está haciendo una cantidad de cortes acá. Y los, ahí delante de todo el mundo, los metían dentro de la cama. La mujer no se podía desnudar. Ah, no, que ella estaba desnudita ya acostadita en la cama. No, ella estaba con un vestido blanco. No se podían poner cobijas, nada encima. Estaban vestidos con un vestido, una especie de saya blanca. ¿Por qué blanca? Porque si era virgen tenía que sangrar y esa era la prueba de la virginidad de la mujer. Entonces, si no hubo consumación, no había matrimonio. Y dentro de las fiestas de matrimonio, la pareja entraba y se mostraba cómo se quitaba el botoncito que tapaba la zona genital, tanto de ella y él, y se montaba sobre la mujer y todos veían. Y en el momento que él iba a hacer eso, ahí mismo cerran las cortinas. Y la gente, ¡ah, sola! Rumba la fiesta. Y esperaban porque la parte, la continuación del ritual era que cuando terminara él de hacer esto, inmediatamente él hiciera eso, él tenía que verificar, porque ella tenía que quedarse quietica, la mujer tenía que quedarse quieta, no podía mostrar ninguna emoción. Entonces tenía que estar inmaculada, sin orgasmo, o sea, sí. Obviamente el dolor y toda la vaina con lo que sucedieron las mujeres primerizas. Entonces inmediatamente él miraba si había sangre. Si había sangre tanto en su miembro como en el vestido blanco de la mujer. Y si la había, inmediatamente retiraba un protector que tenía ese vestido precisamente y él salía y mostraba. Y todo el mundo, ¡eso! Y empezaba la rumba y ahí sí, ellos ya podían continuar en sus cositas. Ahí sí ella podía sentir emoción, orgasmo y toda vaina, pero en ese primer momento no. Y ese fue el error de traducción de los latinos, de ese obispo latino, que no pudo comprender el concepto de sin orgasmo, porque dentro de la mentalidad romana no podían concebir que una mujer no tuviera placer en el momento. Era absurdo. Entonces decía, ah, o sea que ella, si no tuvo placer, es que ella no la penetraron. Ah, pero es que es virgen, inmaculada. Inmaculada. Sin orgasmo, sin penetración. Así lo interpretó el romano, el latín, el tipo que tradujo la palabra o la escena y la traduce dentro de la mentalidad romana. Ah, no tuvo orgasmo, o sea, no tuvo penetración, o sea que es una virgen. Pero fue la interpretación de ese que estaba traduciendo, no de lo que realmente ocurrió, que es que por ley la mujer no puede mostrar ninguna emoción en el momento en que es penetrada, porque ahí la parte fundamental de esa penetración es comprobar si es virgen o no, con la sangre. Entonces, ¿cómo es posible ese error garrafal que se ha sostenido durante casi 2000 años? Y yo en esa época, yo preguntaba, ¿cómo es posible que una niña de 14, 13, 14 años como era María, la hayan casado primero con un anciano? Aunque era una costumbre de la época porque la pedofilia viene de esas épocas, pero bueno, era una costumbre. Y si el man era un anciano, pues él tenía que haber consumado porque no era legal entonces ese matrimonio. Y había que darle una legitimidad a ese niño que supuestamente dentro de nuestros sistemas de creencias sí es el Hijo de Dios, un ángel allá fecundó con un rayo luminoso a la Virgen y todo el mundo todo muy lindo. Igual sucedió con Isis cuando concibió cuando se junta con Osiris y tienen a Horus, no, una belleza sin ningún tipo de nada, porque el man lo habían matado, Osiris lo había muerto, lo habían despedazado y ella, para tener algo de él, dice que ella se autofecunda y yo de qué carajo si tiene a Horus.
inmaculada, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a preguntar, yo un momentico, aquí hay algo raro, aquí hay algo que no cuadra. De pronto por esa razón a Jesús lo despreciaban porque los sumos sacerdotes sabían de que mm, no se conocía al Padre realmente, o sí se conocía al Padre, pero se mantenía en secreto. Y ahí fue donde yo lancé esa hipótesis. Poco antes de la concepción de Jesús, supuestamente, porque las fechas fueron totalmente tergiversadas, empezando por eso. Él no nació un 25 de diciembre. Eso por obliteración, acomodan una fecha importante para el cristianismo con una fecha importante del paganismo, las mezclan para de esa manera absorber al paganismo y transformarlo en algo cristiano. Eso se llama obliteración. Entonces, el 25 de diciembre es el Sol Invictus, el nacimiento del Sol, dentro del culto solar que había en esa época, y obviamente lo asocian con el nacimiento de varias divinidades, entre ellas Venus, Estamita y una cantidad de gente ahí, y dicen que el 25 el Sol Invictus. Entonces, claro, tenía que ser Jesús nacer ese día. Pero hay cosas que yo empecé a notar un momentico. Él nació el 25 y el 28 fue lo de los santos inocentes. Él no tenía ni 3 días de nacido. ¿Cómo sobrevivió un bebé recién nacido a esa masacre? Que no fue una masacre, fue un grupo pequeño de niños que fueron sacrificados a Baal. Entonces, que hay que mirar también una cuestión muy interesante aquí. Los reyes hebreos no eran reyes judíos. Así hoy día sea el héroe nacional de ese pueblo de allá en Medio Oriente, en realidad ellos no eran reyes de los judíos, eran reyes de la tribu hebrea, o sea, de los hebreos, de todos ellos, de esta gente, de los semíticos, y ellos no estaban, digamos, obligados a seguir los rituales del culto judaico, sino que ellos eran más, digamos, laxos y mezclaban no solamente rituales y cultos con respecto a su Yahvé, sino también a otras creencias, y se sabía que Herodes el padre y Herodes el hijo, pero sobre todo Herodes el padre, él mantenía una adoración secreta, que eso fue lo que denunciaba Juan el Bautista, a Baal, el culto al toro. Y al toro hay que ofrecerle a ese Dios, hay que ofrecerle, eh, hay que ofrecerle niños, hay que ofrecerle niños. Ahí me perdonan si hay muchas pausas, es que sinceramente está muy caída la energía acá. Entonces, los famosos santos inocentes en realidad no eran ni santos, sí inocentes eran niños, pero era porque coincidió precisamente con la fiesta solar dentro de los rituales oscuros que habían dentro de la alta nobleza de la época de ese territorio de la Palestina y de la Judea, se rendía culto a Baal. De hecho, la razón de por qué Moisés quiebra los mandamientos es porque ve a su gente, a su tribu, después de huir de Egipto, adorando a Baal. Y por eso es que se enojó Yahvé. Están adorando todo Dios diferente a mí. Pero eso no quiere decir que haya desaparecido ese culto. Eso no quiere decir que haya desaparecido ese culto. Continuó, porque en cierta manera había divisiones internas dentro de ese movimiento, dentro de esa nación, digámoslo así. Entonces estaban los que eran muy ortodoxos y los que estaban eran más laxos. Y la nobleza, la realeza de Herodes fue conocida por ser altamente corrupta. No solamente era muy esplendorosa a nivel artístico, arquitectónico, sino también porque tenían cosas muy aberrantes y depravadas. Por ejemplo, la relación de incesto que había entre la hija de Herodes y él. Entonces, todo este tema, toda esa parafernalia, cuando uno se pone a mirar, por ejemplo, en la época de Sansón, la fiestica que había ahí en ese momento, así lo hayan tratado de creer que era de otro grupo racial, en realidad son los mismos. El asunto es que ha habido muchos acomodos
y ocultamientos y tergiversaciones históricas, pero estamos hablando de los cananeos y de los cananeos salen los semitas y estamos hablando de una zona donde los cultos a estas entidades dualistas era el pan de todos los días. Entonces la interpretación que hacemos es tratar de unificar criterios para decir que no, que la iglesia es a través de un Dios único y una cantidad de cosas, pero nos olvidamos el contexto. Entonces, ahí está el detalle. Yo decía, un momentico, ¿cómo es posible que Jesús nació? No, él no nació en diciembre. Y por otro lado, hay un desfase de más de 7 años que un papa lo intentó corregir cuando diseña su acomodo y conveniencia un nuevo calendario que es el que está viviéndose hoy día, que es el calendario gregoriano, que es muy diferente al calendario que otro medio mundo maneja, que es el juliano. Muy diferente al calendario judaico, al calendario egipcio o islámico, el calendario chino y una cantidad de calendarios. Entonces, no hay un punto de referencia definitivo y Jesús era 7 años mayor al año cero. O sea, él mismo era mayor a sí mismo antes de nacer. O sea, eh, no hay un año cero realmente. El nacimiento de Jesús no se puede considerar el año cero. Hay un desfase de 7 años. Y ese desfase de 7 años es lo que nos lleva a, a ver que nada cuadra desde ahí ya. Entonces tenemos lo de los inocentes. Y aquí hay un dato que yo cuestioné mucho y con los años yo cuestionaba mucho. Si Jesús era una amenaza por ser el Mesías y que supuestamente eso motivó la matanza de los niños, que en realidad fueron sacrificados para un culto dualista, eh, ¿por qué cuando Jesús ya era un muchacho adolescente de unos 16 años aproximadamente, se presenta en la corte de Herodes a reclamar la indemnización por la muerte de su padre en un accidente de construcción en una propiedad del rey? Y que en la época existía la ley que aquellos que sufrían algún tipo de percance, el rey tenía la obligación de garantizar, de garantizar su sustento. Entonces, tanto a la persona si queda discapacitada o a su viuda. Entonces, y sobre todo porque la viuda no podía administrar sus riquezas hasta que el hijo no tuviera una edad determinada. Entonces se les daba como una especie de distipendio, pero supuestamente el hijo, al llegar a la mayoría de edad y poder ya manejar los recursos y los bienes de su padre, en cierta manera devolvía eso con impuestos. Entonces Jesús a los 16 años va a reclamar la indemnización, ese distipendio, va a reclamar ese distipendio, va a ir a reclamar ese distipendio por la muerte de su padre en un accidente de construcción. Entonces, si él lo intentan matar cuando era un niño, recién nacido, Herodes teniéndolo ahí al frente, ¿por qué no lo manda a pasar al papayo? Ah, que no lo reconoció, eso no es cierto. Porque al llegar al niño, el joven tenía que presentarse quién era y se debía confirmar en los registros reales de los censos de población. Y ahí donde Herodes dice, ah, este no es el que era el Mesías que mi papá trató de pasar al papayo. Ve, él era amenaza a mí. Ah, no, guardias, cójalo. Si no le temblaron la mano para ejecutar a Juan el Bautista, para un mocoso de 16 años. Entonces, ahí hay otra incongruencia. Si él era la amenaza para la realeza y que porque llegara el Mesías, ¿por qué dentro de toda la predicación que hizo el Mesías, el maestro, no tuvo el acoso de los guardias reales de Herodes? Porque no fue encarcelado desde mucho antes por orden de Herodes. No fue tocado. Los únicos que fastidiaron eran los sumos sacerdotes. ¿Y por qué? Si antes ellos les convenían que hubiera un Mesías. Entonces vuelve otra vez el contexto. En esa época, ay Dios, en esa época, y voy a desconectar esto porque sinceramente, en esa época eh, habían muchos Mesías, mucha gente que se autoproclamaba Mesías.
El famoso Simón el Mago. Sí fue real, no es un cuentico, una historia, fábula de niños, no, el tipo fue real, existió. Y aparte de eso, no era él el único, habían otros. Incluso se señalaba que el verdadero posible Mesías era Juan el Bautista. Y que cuando Juan bautiza de manera simbólica en aguas del Jordán a Jesús, es porque le entrega a él la tarea que Juan no puede continuar. Porque aquí hay otro dato que ignoran la gente. Porque Juan, que es considerado el Mesías, que era el más opcionado candidato a ser Mesías, le pasa eso a Jesús. Y es que Juan no podía entrar a Jerusalén porque estaba soltero, había hecho votos de celibato y era ermitaño, vivía afuera. Por lo tanto, no podía entrar a predicar a Jerusalén. Pero el rabí Jesús sí. ¿Por qué? Porque estaba casado. La única manera que el rabí Jesús pudiera predicar en Jerusalén era que estuviera casado. ¿Y quién era su esposa? María Magdalena. ¿Qué más iba a hacer? ¿Por qué tanta inquina? ¿Por qué convirtieron y rebajaron a una mujer de excelentísima nobleza, de gran inteligencia, perteneciente prácticamente a los esenios, una mujer que se movía en las altas esferas de la sociedad real de la época? La rebajaron a una simple prostituta. ¿Por qué tanta inquina? Y aparte de eso, el odio, porque era odio, que Pedro le tenía a María Magdalena. Muchas de las discusiones entre Jesús y Pedro, el motivo era Magdalena. Y aquí viene un dato muy interesante. ¿Por qué Magdalena después se va a las tierras del sur de Francia, a la Galia? Vamos atando cabos, ¿listo? Entonces, la hipótesis que yo planteé en ese entonces de que quizás la inquina, la rabia, el desprecio que tenían los sumos sacerdotes contra Jesús era porque sabían su verdadero origen. Y muy probablemente su rabia era porque estaban en una coyuntura tanto histórica como cultural. Roma era considerado el enemigo, el invasor, porque poco antes de la concepción de Jesús, los romanos habían saqueado, en uno de los tantos saqueos que hicieron de Jerusalén, habían saqueado el templo. Y no es de extrañar, normalmente las mujeres son botines de guerra, el templo habían lo que llamamos el equivalente para los griegos de vestales, en este caso mujeres vírgenes, en este caso niñas vírgenes, que no habían tenido todavía su menstruación. Entonces, estos romanos que profanan el templo también profanaron a estas niñas. Van entendiendo, van captando la cuestión. Y al profanarlas, pues normalmente cuando una mujer es impura o es considerada impura, es lapidada. En esa época así de radical era la cuestión. Si una mujer así no hubiera tenido la culpa, pero era declarada manchada, impura, debía ser eliminada o exiliada, pero más que nada era eliminada, o sea, la lapidaba. Sobre todo porque las mujeres son constructoras de naciones, entonces había que evitar que el fruto de esa impureza tomara forma y naciera. Entonces había que eliminar a esas mujeres. Entonces aquí es donde los sumos sacerdotes se encuentran ante una disyuntiva y una coyuntura muy terrible. Si ejecutan a estas niñas, que son vírgenes vestales, que están al servicio del templo porque se espera, porque las preparan, hay que mirar toda la preparación que tuvo María. María era para la época era un caso, entre comillas, anómalo. María sabía leer. Hay escritos teológicos antiguos que hablan de que María se sentaba a leer las escrituras ante los grandes sacerdotes de ahí y todos admirados por la inteligencia y belleza de la niña. ¿Y dónde aprendió a leer ella? Precisamente esas niñas, sobre todo las de las casas de David, sobre todo las descendientes directas. No estamos hablando, no, fue porque la familia de pronto fue vecina de David o que fueran primos de un familiar de David. No, eran descendientes de línea directa del rey David. Por lo tanto, eran princesas. Y esas niñas tenían un destino diferente, eran educadas porque ellas, una de ellas
podía concebir al Mesías esperado, al Rey de Reyes. Que ahí viene otra contradicción, porque a Jesús le critican proclamarse el Rey de los judíos, si eso es lo que los judíos esperaban, un rey, el verdadero rey, no el que estaba ahí de títere de los gobernantes invasores que eran los romanos que fomentaban esa realeza de Herodes y de su séquito porque les convenía, y Herodes era más leal a los romanos que a su propia gente, por eso es que él se daba esas licencias de no seguir el culto de Yahvé, y por eso es que él era un adorador de Baal y de otras deidades de la época, y por eso es que manda a recoger niños por ahí de la montonera en esos días en donde se daba esa fiesta de ofrecer sacrificios al dios de ellos, al dios de la muerte, este Baal, donde les tiraban niños a una hoguera, y de esa manera él ungirse de protección, porque soltaba la grasa de esos niños, y para ser protegido, porque las señales en los astros revelaban que venían cosas terribles para la casa del rey, entonces él tenía que protegerse, y por eso es que él se preocupó mucho más todavía cuando llegaron los famosos Reyes Magos. Él dijo, ay, hijo de madre, sí, entonces debe haber ciertas las predicciones, mi reino está en peligro, yo estoy en peligro. Y el tipo era paranoico, entonces claro, manda a recoger niños, no porque entre los niños estuviera el Mesías, sí que no necesitaba a esos niños para ese ritual de sacrificio, para untarse la grasa de ellos y estar protegido por su deidad. Entonces, la hipótesis que yo planteaba, o planteo, era que los sumos sacerdotes estaban en una disyuntiva muy fuerte. Son niñas, no cualquier niña. Estamos hablando de niñas de la casa de David, princesas, línea directa, un linaje sagrado que había que mantener, pero fueron mancilladas, contaminadas. Por lo tanto, no las podemos ejecutar porque, por un lado, o sea, lapidar, por un lado, porque daríamos ganada esa vergüenza a los romanos para que los romanos se burlen de nosotros. No podemos permitir esa humillación. Pero por el otro lado no podemos permitir que si de pronto una de ellas va a conseguir un Mesías, sea un bastardo. ¿Qué hacemos? Mantener el secreto. ¿Y cómo? Entreguemos a esas niñas, digamos que ya les llegó la menstruación, porque ese era el compromiso, cuando una niña de estas tenía la primera regla, su primera arquía, su primer sangrado, eran ofrecidas una especie de subasta a los hombres más ricos de Jerusalén y de los alrededores para ser desposadas, y les hacían seguimiento a partir del momento para ver si alguna de ellas, según las señales, concebía al Mesías esperado. Pero no podemos permitir que nazca un niñito de dudosa procedencia. Entonces, ¿qué hacemos? No las podemos lapidar, no las podemos casar en subasta. ¿Qué hacemos? No, vamos a darlas en regalo con la condición que los que las desposen o las tengan no van a permitir que ese niño o esos niños que vayan a nacer ahí se integren a nuestra sociedad. Así no le damos el gusto a los romanos y nos curamos en salud de evitar algún bastardo que pueda ser proclamado rey. Y la idea es que los silencien calladamente, con el tiempo sean olvidados y se entregan a los hombres más pudientes y mayores, que ya tenían hijos, para que si llegaran a nacer ese niño, pues dijera que era de él, pero como había ya otros hijos, las herencias eran para esos primogénitos y no para este que llegó ahí como el hermanito chiquitico como adoptado. ¿Van entendiendo? Entonces, en ese orden de ideas, esta niña fue entregada supuestamente a uno de los más ricos, que sí se llamaba José, pero no el José que nosotros nos vendieron, era otro José. En ese entonces era un hombre ya maduro, no viejo, sino maduro, y era uno de los hombres más ricos y acaudalados de la época. Él tenía que hacerse cargo y en cierta manera ir desapareciendo, gracias a sus poder económico e influencias, mandarla bien lejos a esa niña. Y este José era, esa es mi hipótesis, José de Arimatea.
porque el eje dinamizador de toda la trama, de toda la historia, de lo que fue la vida de Jesús y la vida posterior de lo que sería María Magdalena y su linaje, siempre aparece José de Arimatea. Y sobre todo porque él tenía barcos y él comerciaba muchísimo en el Mediterráneo y sobre todo no solamente con Roma, sino con las tierras galas. O sea, él tenía conocimiento y poder. Entonces este hombre recibe esta niña. Y la misión de él era, sí, eliminar, entre comillas, la amenaza, pero él no la desposa. Se la entrega a uno de sus protegidos. Estos hombres muy adinerados tenían sus benjamines. ¿Qué es un benjamín? No es solamente el nombre, sino es una especie de título que se le da a ciertos niños que son como apadrinados, protegidos de personas muy pudientes y poderosas, porque van a ser los que, cuando sean adultos, los que van a administrar las riquezas de esas personas y van a ayudar a los herederos de estas personas a la administración de esas riquezas. Era una especie de lazarillos, por decir algo, o sea, del pelado de confianza, el muchacho que va a conocer todas las cositas que entramados que tenía su protector, su padrino, y de esa manera el protegido llegaría a administrar los bienes de su protector en caso de que los hijos no fueran muy obedientes, fueran muy díscolos, al menos protegería que eso no se perdiera y se despilfarrara. Y uno de esos benjamines, porque José de Arimatea tuvo varios, en el transcurso de los años tuvo varios, de hecho, el que va a reemplazar a este en particular va a ser otro que va a entrar dentro de la vida de Jesús también, el pequeño Juan. Resulta, y esto no lo digo porque lo haya leído en los caballos de Troya, sino que yo ya conocía eso del muchacho y llegué a esa conclusión y que para mí fue una gran revelación cuando leo estos libros del periodista e investigador Benítez. Y yo dije, padre, ¿qué es esto, por Dios? Y así a mí me tildaron de loco, me trataron mal, me insultaron. Aquí hay una confirmación. Y la hipótesis mía era esa, de que María fue abusada por estos romanos, quedó embarazada, encinta. Y para evitar el escándalo, el escarnio, la vergüenza ante los invasores, crean un simulacro, un show y se la entregan a hombres pudientes para que las silencien y desaparezcan del entorno gracias al poder económico de ellos sin mucho ruido y de esa manera se evita la vergüenza. Pero en este caso hay un componente adicional, es una princesa y no es cualquier niña. Desciende directamente del linaje de David, entonces no podían lapidarla y desaparecer. No, había que hacer algo más, que alguien muy poderoso opacara esa historia y quedara como una sirvienta más ahí, pero al menos estaría dentro de en cuna rica, gente noble. Y esta niña será entregada a José de Arimatea. Y José de Arimatea no se puede evitar de que su Benjamín, en este caso José, el auténtico José, que era un chico de alrededor de 16, 17 años, viera a la niña y se enamorara de ella. Y la niña lo vio a él y se enamoró de él. Y Arimatea decide entonces unirla con este chico y apadrina el matrimonio entre María y José. Y así él resuelve el chicharrón del problema y los tiene adoptados dentro de su familia. Y así lo que vayan a hacer ahí queda diluido y no pasa nada. Y no se afecta, al menos, el sistema de poder de los sumos sacerdotes, que eso era lo que realmente preocupaba a los sumos sacerdotes, que su sistema de poder se viera corrompido por una anomalía de ese tipo, un bastardo. Obviamente uno decir un bastardo, Jesús es un bastardo, entonces claro, la gente te mira feo, porque es una palabra fuerte, pero es que yo no lo estoy diciendo de manera despectiva, estoy hablando de una hipótesis que posiblemente pudo haber sido así y que eso explicase por qué tanta inquina, repudio y rechazo contra él casi desde el principio, desde que empezó su vida, y que a pesar
que era supuestamente un judío en pleno derecho y que tenía todo el derecho de poderse proclamar Mesías y decir soy el rey de los judíos, no lo hayan aceptado porque los que no lo aceptaron sabían el verdadero origen de él y sabían cuál era su verdadero padre. Y por eso no iban a permitir que él prosperara. Y por eso es que desde un principio le sabotearon todo. Yo sé que aquí he contado otra versión. He contado la que para mí es la más hermosa y prefiero yo creer en esa otra versión que he contado aquí que esta. Porque esta a mí me marcó mucho cuando llegué a esa conclusión cuando era niño, cuando era joven, perdón, yo ya era un adolescente. De hecho, a raíz de esa reflexión que yo hice, de esa hipótesis, literalmente mi mentor, el sacerdote que me quería apadrinar para entrar al seminario, me dijo, no, vos no puedes entrar a la iglesia. No, con esas ideas, Richard, no puedes. Y mucho menos con eso, decir eso de nuestro Señor, Richard. No, no se te ocurre decir eso de nuestra Santísima Virgen. No, 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 olvídese, Richard. Usted no puede seguir en esto. Tu vocación no es esa. Hace demasiadas preguntas. Eso es malísimo lo que estás diciendo. Pero es los hechos. Yo leía mucha historia. Entonces yo digo, pero ¿por qué no? ¿Eso qué le quita de mérito? Ante al contrario, la voluntad de Dios nadie la conoce, menos usted, Padre. ¿Qué tal que haya sido esa la voluntad de Él? Porque eso explicaría también por qué, y eso sí está reportado, hay escritos que hablan de que hubo un extraño predicador que venía de tierras de Oriente Medio, que predicó en las calles de Roma y fue conocido por Apolonio de Tiera, que es como la versión latina de Jesús. Apolonio también hizo milagros, pero basados en conocimientos herméticos, esotéricos, alquímicos. Y el que no tiene conocimiento ve que es un milagro, pero el que tiene el conocimiento sabe que es conocimiento, es poder. Y aparte de eso, Apolonio se entrevista con este extraño hombre que estuvo en Roma y que incluso aparecen en algunas crónicas de la época. ¿Quién era ese desconocido que venía de tierras de Oriente Medio, y que predicó un mensaje de amor y salvación muy hermoso que resulta muy similar al que Jesús predicó después? Y además está el hecho de que Jesús estuvo años, entre comillas, perdidos. Y yo aquí he dicho lo que pasó realmente en esos años, o al menos he dado una pequeña introducción, porque este video va a estar larguito, pero no voy a alargarme más de 8 minutos, más 10 minutos que faltan para llegar a la media hora, a la 1 hora y media, más bien para dejarlo como una continuación. Entonces el asunto es que aquí, cuando yo empiezo a ver esas incongruencias, empiezo a decir, no, un momentico, es muy probable que sí, que esta niña haya tenido, haya sido abusada y que por esa es la verdadera razón de por qué los sumos sacerdotes rechazaron a Jesús como rabí, cuando él tenía derecho de ser rabí, a no ser que hubiera un secreto que ellos sí sabían y Jesús de pronto no sabía. Quizás esa era la rabia que tenía María con Jesús, porque hay escritos y hay relatos donde hablan que María y Jesús siempre tuvieron sus diferencias y sus choques, no conciliaban. Y además hay otro dato interesante, Jesús era muy diferente a nivel genotípico al resto de los hebreos de la época. No era chiquito, no era regordete, no era cejoncito, no era de pelito crespo y no era morenito. Como lo han tratado de pintar algunos, esto es el verdadero rostro de Jesús. No el de ese actor de cine que lo quedó inmortalizado como, Jesús de ojos azules, lindo y hermoso. No. Pero detrás de toda esa parafernalia puede haber algo de cierto. Jesús era diferente a nivel físico de los que estaban en la época. Ojo que lo que estoy hablando en este video es mis interpretaciones a partir de referencias históricas y de contextos históricos, tratando de darle una lógica y coherencia a eso. Porque yo he dicho otras cositas acá en el canal que de pronto no son similares a lo que estoy diciendo en esto, porque es la versión que yo más prefiero, pero esta es la que yo no he tratado, es la que yo he tratado de no hablar abiertamente porque genera mucha ampolla, pero estoy hablando desde el rigor posible, hipotético, desde la historia posible, de lo que pudo haber realmente habido detrás del rechazo casi desde el momento que nació Jesús de su origen. Y posiblemente ese romano que la haya abusado a esa niña, quizás era una tropa auxiliar,
no un romano como tal, sino un soldado auxiliar. Y en esa época ya habían galos como tropas auxiliares en el ejército romano. Entonces, la cuestión aquí viene uno a preguntar, ¿será que la relación entre los galos galileos, la mención de que Jesús, el Galileo, y la motivación que llevaría a María Magdalena a irse a la Galia tenga que ver con el origen de Jesús, del origen de su padre biológico, y que eso, dentro de la mentalidad de Constantino en el concilio de Nicea y de los obispos latinos, en cierta manera un poco deshonroso decir que el icono principal de la nueva religión que ellos estaban creando, aparte de ser un bastardo, era un hijo de un bárbaro, o sea, de un galo. No, más bien sigamos por la línea de dejar la Virgencita y que fue por obra de gracia del Espíritu Santo, la famosa paloma. Y la gente no ha caído en cuenta que la paloma pertenece a un culto muy antiguo de Oriente y que tiene que ver con la diosa madre. Y viene desde la época de los sumerios. Y estamos hablando de una época donde ese culto, los sistemas sincréticos, religiosos y místicos de Oriente lejano, imperaban en la Roma de aquella época. Y por eso es que Constantino quiso unificar todo en una sola religión que recogiera todo lo demás para que pudiera servir como aparato e instrumento de poder del Estado romano. Y de esa manera evitar revueltas, que era un periodo muy convulso a nivel de muchos movimientos religiosos que estaban chocando. En la película Ágora muestran muy bien lo que pasaba en esa época. Una de las víctimas trágicas de esa época fue Hipatia. Entonces, es muy probable que esa sea la razón de por qué crean toda esa parafernalia, ¿no? La fecundó el Espíritu Santo y toda la vaina. Y se suma con el hecho de que los sumos sacerdotes le tenían en quina porque sabían que no era un judío puro y que había mancillado o que estaba mancillado el poder de ellos y no podían permitir que alguien de ese origen fuera proclamado rey de los judíos. Y por eso es que armaron el complot para convencer a un gobernador romano a involucrarse cuando no tenía necesidad de hacerlo, porque dentro de la ley romana los romanos no se podían meter en litigios locales, solamente en aquellos litigios que involucraban intereses de Roma, pero no los litigios locales, eso se encargaban los jueces locales, o sea, los sumos sacerdotes. Y los sumos sacerdotes le entregan el chicharrón a Pilatos. ¿Y por qué? Porque el sumo sacerdote le dice a Pilatos que sí es un asunto romano. ¿Y por qué? Porque el padre de ese muchacho, de ese señor, es de su ejército. Por lo tanto, sí es un asunto romano. Y ese argumento puso en una coyuntura también a Pilatos. Y Pilatos dice, de verdad, ¿yo qué hago aquí? Y por eso es que él trató de manejar la cosa con mucha delicadeza, porque él sabía que eso se le podía convertir en un hervidero, en una bomba de tiempo. Y decide manejar la vaina. Y por eso es que vemos que él lo manda a castigar, lo manda a humillar, lo muestra ante todo el mundo. Y él evitaba al máximo ejecutarlo. Y siempre era, no, juzguen ustedes, yo no, me lavo las manos. Crucifícalo. ¿Pero por qué? Ese man no ha hecho nada dentro de la ley romana. Pero miraba al sumo sacerdote y ya. Y por eso es que ponen esa cuestión tan fatídica, que ahí está el secreto de todo. Y ahí baso yo mi hipótesis, que puede ser la evidencia que demuestra que esta hipótesis puede ser válida. Cuando ponen a escoger a Jesús, un rabí, un hombre bueno, justo, con un asesino como Barrabás, pues que Barrabás es un judío puro, que está luchando por la causa judía. Y es un asesino de romanos. En cambio, Jesús puede ser muy rabí, pero era hijo posiblemente de un romano. Por lo tanto, no debía vivir. Con eso se resolvía el problema y nos eliminamos el chicharrón de tener a un rey de los judíos bastardo. Ahí está el meollo del asunto. La decisión de elegir entre un criminal como Barrabás
de un hombre noble, santo como Jesús. No tiene sentido, no tiene lógica la explicación y justificación que han dado los teólogos durante años. La única posibilidad es que en realidad el secreto que sabían los sumos sacerdotes, un grupo muy reducido, y dentro de ese grupo reducido estaba José de Arimatea, y pues que José de Arimatea todo el tiempo velaba por la seguridad de Jesús, vivía pendiente de él, y sobre todo porque era el hijo, así adoptado, lo que sea, de su Benjamín, de José el pequeño, y que había muerto en un accidente, y él tenía el deber de velar por María y por sus hijos, porque Jesús tenía un mellizo, Tomás, que tenía una diferencia de casi una hora o 2 horas de diferencia con Jesús. Santiago, Raquel, Ruth, Sara y Natael. Natael murió muy pequeño, a la edad de 2 años creo que fue. Entonces, cuando uno se pone a mirar estas posibilidades y de por qué tanto odio contra Jesús por parte de los mismos judíos, hasta el día de hoy no lo han querido aceptar, no lo que han querido reconocer como un verdadero Mesías. ¿Por qué? Porque ellos en sus escritos más ocultos deben saber realmente la razón de ello. Y otra razón de por qué me llevó a conjeturar esta hipótesis, no solamente el hecho de poner a un criminal como Barrabás, hacer como el elemento de elección entre quién liberar, porque los sacerdotes sabían que los romanos tenían por costumbre, sobre todo en las fiestas de Pascua, porque esa fiesta no es cristiana, esa fiesta es judía. Esto que están ustedes celebrando Semana Santa no es cristiana, no es católica, es judía. Pues esa fiesta, pues se tenía por costumbre liberar a un reo como un acto de piedad y clemencia del gobernador y de esa manera congraciarse con la gente, sobre todo siendo un invasor como el romano. Pero el mismo Pilato no entendía cómo es posible que pongan a un criminal tan peligroso como ese tipo, que costó muchas vidas romanas capturarlo, y que elijan a ese man en vez de un hombre que no representa ninguna amenaza porque era un loquito ahí que pregonaba bobadas que ¿quién le va a parar bolas? Un hombre que no le hacía daño a nadie y eligen a un asesino. Y la otra razón que yo estoy viendo acá, dentro de toda esa historia que yo estoy viendo, es el hecho, y eso es una cuestión que hay que analizarla, de que cuando supuestamente lo van a crucificar, se toman tantas delicadezas para que ese man no se muera de una en la cruz. Muy contrario a la costumbre romana, que eran unos maestros para la tortura, y sobre todo la cruz, que fue una de las obras maestras de la tortura romana, se tomaron tantas delicadezas. Entonces, no solamente está el hecho de ese secreto, el hecho de que había una inquina contra Jesús desde el mismo, casi desde el nacimiento de él, el hecho de que él era un hombre casado y tenía todo el derecho de predicar en Jerusalén y de proclamarse si él quería rey de los judíos. Y por el otro lado, lo ponen a elegir a un asesino y a un hombre santo, un hombre justo, y eligen al asesino. Y está el otro hecho de que se toman demasiadas delicadezas en el momento de la crucifixión. Y aquí viene el dato que también me convenció de que era muy posible. ¿Quién era ese romano, ese centurión romano, que después se arma toda una historia con la famosa lanza del destino? Pero esa no es la razón. ¿Quién era ese romano que estuvo tan pendiente de este hombre en la crucifixión y que no permitió que la muchedumbre llegara a ser lo que normalmente hacían cuando crucificaban a alguien? A llevarse en todas sus cosas, los dejan literalmente en pelota. La tradición religiosa dice que fueron unos soldados jugando a los dados las escasas pertenencias del ejecutado. Eso también es falso. Los romanos, sí, los soldados a veces se miraban si el reo era un tipo de modito, les miraban a ver qué le sacaban. Ah, sí, porque tenía una túnica de púrpura que era muy cara. Era tan costosa las túnicas de púrpura que solamente la tenía la realeza, la nobleza, y supuestamente esa túnica pertenecía a Pilatos. Supuestamente. Entonces, dicen que por esa razón, para feriarse la
la túnica, estaban jugando el tute, a los dados, a ver qué. Puede ser, pero era costumbre de la época de que la gente iba aparte de disfrutar la película, porque era una película en vivo, a disfrutar cómo moría el hombre allá, las crucifixiones, la persona que estaba crucificada podía durar días, incluso semanas, agonizando en la cruz. Y cuando terminaba, cuando por fin moría, mandaban a, a gente experta para eso a bajar al tipo de la cruz. Y sobre todo cuando lo clavaban. Entonces, lo que hacían era romper brazos, hombros, caderas, rodillas, tobillos. O sea, volverle pedazos a los huesos para poderlo sacar, desclavar. Porque eso se calcifica, eso se quita, esas heridas ahí quedan pegados. Había que romper huesos. Y a veces, la mayoría de las veces, se amarraran los pies, lo que se crucificaran los brazos, algunas veces, cuando eran muy morbosos los romanos y querían que durara un poquito más la persona. Y lo tiraban con el madero, a un basurero donde habían perros, chacales, cerdos y se los comían. Luego iban por el tronco, lo reciclaban, lo limpiaban y lo reutilizaban con otro pobre diablo que iban a condenar a la crucifixión. Así era. ¿Y qué pasaba con los que eran crucificados de pies a cabezas, de pies a manos? Esos les rompían todo para poderlos desclavar y los tiraban ahí, a que se los comieran los animales. No tenían derecho a ser sepultados. Había incluso multas para alguna familia, algún deudor o alguien por ahí que llegara a llevarse los restos y además eso era considerado impuro. Entonces, obviamente, la mayoría de los que terminaban en el basurero no eran recogidos. Entonces, ¿por qué se tomaron tantas delicadezas con este hombre? Duró 3 horas. Y en vez de romperle todos los huesos, no, ponen escaleras, lo desclavan con mucho cuidado, lo ungen con aceites, lo envuelven en lino y lo llevan a una tumba cercana en un lugar muy conveniente que pertenecía a José de Arimatea. Una tumba nueva, muy lujosa. Y ese cuento de que Pilatos, para evitar que el cuerpo lo utilizaran con algún show o que los sacerdotes le dijeran que para evitar que dijeran que se había cumplido la profecía pusiera una guardia, no, para eso estaban los levitas. ¿Por qué no poner una guardia de levitas? Porque pusieron a 20 soldados romanos, 20 legionarios, en una época donde todo soldado de la guarnición Antonia tenía que estar con ojo avisor por todos lados porque estaban los celotes cogiendo a cualquiera que estuviera por ahí descuidado y lo pasaban al papayo. Y ponen 20. Y por ley romana, los romanos, cuando un soldado se dormía en la guardia, era asesinado por sus propios compañeros por haberse dormido, porque era un acto de alta traición. A ver, dormirse en la guardia. ¿Y 20? ¿Los drogaron o qué? ¿Y por qué no los ejecutaron? Entonces, esos detalles a mí me pusieron a pensar, oye, un momentico, aquí hay algo que no cuadra. Y por eso es la hipótesis que yo estoy planteando. ¿No será que ese legionario, ese centurión que estuvo tan pendiente de lo que pasaba con ese reo ahí crucificado, haya sido el padre biológico de Jesús? Porque Jesús era diferente, lo he dicho. Y ahí la descripción hermosa que hace Benítez y algunos otros escritores, él era muy diferente al genotipo del judío de la época. Él era alto, acuerpado, de ojos amarillos o ojos miel, cabello castaño y rostro afilado. Terminaba afilada la cumbamba con partidito acá, nariz aguileña. Claras características de un galo. Era un hombre acuerpado porque trabajaba la madera, la carpintería, trabajaba la albañería y era pescador, nadaba.
Era un hombre que se alimentaba muy frugalmente. Fue un hombre que viajó por medio mundo, conoció culturas de todo tipo. Esos son los famosos años desconocidos de él. Y era un hombre que dicen que era vegano, vegetariano. No, comía poca proteína, sí es verdad. Y uno de sus platos predilectos, y que él era un excelente cocinero para ese plato, era el conejo. Entonces, era un hombre alto para la época, más de 1,80. Era muy alto para la época, atlético, muy bien formado, muy físicamente, estéticamente muy hermoso. Y era un hombre de una voz muy profunda y sabía hablar varias lenguas. ¿Y dónde está la prueba de esa? Precisamente, Pilatos le picó la curiosidad. Era un hombre muy culto, era un hombre que tenía conocimientos, pero estaba en desgracia porque no había tenido éxito, digamos, en la parte política, porque Roma era muy convulsa y muy difícil, y ahí lo mandaron prácticamente de castigo a la Palestina. Y él estaba muy conocedor de lo que sucedía, y de hecho su esposa, de la mano de una de sus esclavas, había conocido los mensajes de Jesús y conocía la prédica de Jesús, que le era similar a alguien que el Pilatos posiblemente conoció o al menos oyó de hablar, Apolonio de Tiera. Y aparte de eso, debía haber conocido la historia del extraño, el misterioso predicador que hubo en Roma. Y le llamó la curiosidad de que este hombre predicaba algo similar a ese extraño predicador. ¿Será él mismo? Y por eso es que solicita que se lo traigan a su presencia en privado. Y aquí viene un detalle. Si Jesús era un simple loquito ahí que se proclamaba rey de los judíos, ¿por qué el gobernador de la provincia de Judea, Palestina, pide que le traigan en privado al rey? Y tiene una entrevista con él que no duró 2 minutos, duró casi toda la noche y no había nadie presente. Entonces, ¿cómo se entendieron? Si supuestamente Jesús hablaba arameo y Pilatos no lo hablaba. Jesús hablaba arameo, yidis, el hebreico de la época, hablaba latín, o si no, como predicó en Roma, hablaba griego y conocía las lenguas que se hablaban en la Sumeria, en Babilonia, Persia, toda esa zona de por allá, hasta el Mar Negro y quizás más allá, Sarmata, hablaba de esa lengua también. Entonces, con los samaritanos. Entonces, ¿cómo es posible que este gobernador, Pilatos, se haya sentado en privado a hablar con un andajoso loco por ahí, sin entenderse, a no ser que hubiera algo más? Y como ya Pilatos tenía referencia de él a través de su esposa, entonces él sabía que este hombre era diferente. Y por eso es que hizo ir hasta lo imposible para evitar que fuera asesinado por parte de esa gente loca que estaba pidiendo que lo crucificara. La única persona que estuvo en esa reunión fue un centurión y su ayudante. Pilatos y Jesús. ¿No será que el papá de Jesús estaba ahí? Y ahí fue donde lo reconoció. O ya quizás conocía que ese predicador, ese rabí, podía haber sido su hijo, porque haciendo cálculos de su edad, coincide en la época que de pronto hizo alguna canita en el aire en el templo con una de esas niñas. Y sobre todo cuando vio la niña, que ya era una mujer, y le vio los ojos y la reconoce por los ojos. María era hermosa, cabello negro azabache, piel blanca como la porcelana y ojos verdes, pero no cualquier verde, era un verde intenso esmeralda. Y tenía un carácter. Y no era pequeñita, era una mujer alta. Entonces, al menos para los estándares de la época, la mayoría de las mujeres medían unos 50.
y María medía más de 1,60. Entonces, ahí estamos viendo algo muy raro. ¿No será que de pronto ahí en ese momento se conoció el Padre y el Hijo? Y por eso este hombre estuvo pendiente de ese hijo y se tomaron las delicadezas de evitar que muriera ahí y tuviera el mismo destino de los demás. Y sobre todo porque había cierta simpatía por parte de Pilatos hacia ese hombre. Le hacen, investiguen cómo era la crucifixión, para que se den cuenta lo cruel que era ese sistema de ejecución romano y lo expertos, habilidosos que eran los romanos para infligir el mayor sufrimiento al que estuviera ahí montado. A mí me encanta la historia antigua y veía que, por ejemplo, yo me preguntaba qué hacían con los soldados romanos que eran lastimados y heridos en campaña, y sobre todo cuando tenía politaumas en la zona torácica. ¿Cómo hacían para evitar que por la pérdida de sangre y por las heridas y los traumas una persona se volviera ácida y muriera? ¿Cómo hacían los romanos? Entonces los romanos se dieron sistemas y técnicas de medicina para salvar a soldados que eran muy valiosos y fueron pioneros en eso para extraer líquidos que se acumulaban en la zona torácica, pulsaciones o chusitos o chuzadas en cierta parte entre las costillas, creo que era tercera y cuarta o segunda tercera, y ahí chuzaban con un objeto que no generara vacío, sino que permitiera un corte limpio y permitiera que los excesos de líquidos pudieran liberar la presión de los pulmones cuando habían heridas torácicas. Y es muy particular que a este hombre allá crucificaba, no, para ver si estaba muerto lo chuzaron con una lanza, porque no lo chuzaron en una pierna o en una axila, porque ahí duele. ¿Por qué precisamente en el mismo lugar donde se tiene que punzar a alguien que tiene demasiados líquidos, tiene un edema en los pulmones, para poder liberar la presión y la persona pueda respirar? ¿Por qué precisamente ahí? Claro que también es posible que como los romanos eran tan mamagallistas, tan burleteros con los que estaban allá crucificados, para alargarles su agonía, les pulsaban la zona de los pulmones para que pudieran respirar y no se ahogaran en sus líquidos y pudieran sufrir un ratico más. Puede ser. Pero entonces, ¿por qué se tomaron delicadezas de bajarlo casi inmediatamente cuando él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu? Lo otro, lo hubieran dejado ahí. Además, una guardia permanente ahí, no, que lo coman los buitres. Y otro detalle, que eso fue lo que me puso a pensar mucho, no fue crucificado en la zona donde comúnmente se crucificaba la gente, que era un lugar a las afueras de la ciudad, cerca de una de las murallas, donde estaba un basurero y allá tiran a todos los cuerpos. No, fue crucificado en otra parte donde el recorrido fuera, aparte de menos riesgoso, eso es un aporte que hizo el investigador Benítez, y fue en un lugar que casualmente estaba cerca, lejos de la vista de toda la gente, pero estaba cerca de la tumba privada de José de Arimatea, y era una zona de mayor control y fácil dominio por parte de los romanos para evitar cualquier cosa. ¿Por qué los romanos evitaron que se acercara la gente y viera al crucificado? ¿No será que aquí hay otro misterio más? Quizás ese que estaba en la cruz no era Jesús. Es que hay pistas. Yo digo que hubo un cambiazo. Jesús iba con la cruz y se cayó varias veces. Luego vino una señora que le puso el manto en la cara. Y ay, mire, quedó el milagro en la cara y quedaba en el manto. Luego vino un comerciante que, señor, usted que es buena gente, cargue la cruz porque ese man no es capaz con ella. ¿No será que ahí hubo un cambiazo? Y colocaron a alguien que era muy parecido a Jesús y que había sido entrenado para vivir ese drama, soportarlo, y la condición era que sus heridas serían rápidamente curadas, haciendo el simulacro de que murió y que había que bajarlo rapidito de la cruz para poderlo atender antes de que se muriera fruto de esas heridas. ¿No sería Tomás realmente el que estuvo ahí, el que estuvo en esa cruz? Porque hay un dato muy interesante. No dejaban que la gente se acercara.
ese camino que muestran en Jerusalén donde supuestamente pasó, ese no fue, fue por otro lado. Y resulta que la gente no la dejaron acercar. Cuando ponen a este man a cargar, hubo el cambiazo. Jesús cambia de lugar con Tomás y Tomás es el que vuelve a recoger la cruz y sigue para arriba. Y el que llega allá. Y para disimular cosas, porque el tipo no tenía supuestamente heridas, le dan latigazos, tum, tum, sí, para que, sí, sí, para disimular, pim, 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 para que la gente no notara, cuando lo vieran allá llegando a la zona donde la gente empezaba como a mirarlo, no vieran que estaba sin heridas. Pero ya era un látigo más diferente. No es hijo de látigo de las 7 puntas que te arrancaban, que no eran 7, eran 3, con bolas de rea, con pedazos de vidrio y de hueso. Eso era impresionante lo que hacía ese látigo. Entonces llega ya el hombre y quizás ese no era Jesús, era Tomás. Y por eso es que se tomaron tantas delicadezas de que no sufriera en la cruz. Por eso es que lo clavan de una manera que pueda ser fácil retirar los clavos. No le clavan entre los tobillos, en los huesos del tobillo, para que el crucificado tenía que elegir o ahogarse o aguantarse el dolor más impresionante apoyando el peso de su cuerpo en los clavos clavados en los tobillos para poder respirar un poquito más. No, se lo pusieron en el empeine, en un taquito de madera, cómodamente apoyado ahí. Y fuera de eso, no le ponen el clavo aquí, sino acá. Y lo amarran para cortar la circulación y evitar que la sangre le afectara saliera y el peso del cuerpo le desgarrara esta zona de los músculos. Y al amarrarle las manos bien, se durmieran las manos antes de clavárselo, porque ahí lo amarran primero. Y luego le meten los clavos. Hombre, la idea es que sienta el machucón, hijo de mamá. No, tenía las manos adormecidas. Y luego lo levantan con mucha delicadeza. No lo levantaron como, ah, el hijo de madre, para que sufra, ¿no? Lo izan. Le hacen una pulsión en el costado para liberar fluidos. Y le dan agua con vinagre en una esponja. ¿Sabe qué es el vinagre en una persona que está acidificada por pérdida de líquidos, fluidos y sangre? Lo vuelve alcalino, o sea, le calma el dolor. Entonces, ¿por qué le toman esa delicadeza? Y luego, cuando lo van a descolgar, lo descolgan con poleas y lo bajan, lo limpian. Las mujeres que están ahí lo limpian con una delicadeza, le echan aceites y miel. Esos son antibióticos. Lo envuelven en lino, vendas, lo ocultan a la vista de todo el mundo y lo llevan a una cueva aséptica porque está totalmente pintada de cal blanca, sin microbios, en un ambiente fresco, cerca a un jardín. Y fuera de eso ponen a 20 soldados a cuidar. Romanos y no levitas, esto está raro. Y que se duerman los romanos y no les digan nada y no los castiguen, raro todavía. Y detalles de ese tipo, incongruencias de ese tipo. Vamos a dejar acá porque eso va a continuar. Y termino con la otra incongruencia más interesante de la historia. Cuando Pedro le corta la oreja a uno de los auxiliares que llegaron a apresar a Jesús, porque llegaron levitas y auxiliares romanos a capturar a Jesús, supuestamente por la traición de Judas, que viene y le da el besito de la traición. No, Judas no lo traicionó, estaba cumpliendo órdenes de Jesús. Llega y le dan el beso. ¿Y por qué necesitaban que besaran a alguien que era ampliamente conocido por todo el mundo? ¿Por qué necesitaban a alguien que besara para señalar ese es? Porque ahí estaba Didimo, Tomás. Y como eran los dos muy parecidos, había que diferenciar a los dos. Y había que señalar cuál era el que estaban buscando del gemelo. Y llega y le da el beso. Ahí está la diferencia. Y Pedro saca una espada y corta la oreja de uno de los auxiliares. Primera pregunta, ¿está en una ocupación imperial romana?
prohibía las armas. Toda persona que porte una navaja era arrestado y castigado o multado. Había temor de los celotes, de los sicarios o asesinos. Nadie podía portar armas, mucho menos una espada. Las espadas eran caras, costosas. Solamente la podían tener personas de alta prestancia o que hayan sido robadas. Igual, el que tuviera una espada en el momento era ejecutado inmediatamente. ¿Cómo es posible que saca una espada, corta una oreja y Jesús le pega la oreja al tipo y no pasó nada? Lléveme que no pasó nada. Y no le hayan hecho nada a Pedro. Y luego viene el detallito de las tres negaciones. ¿Por qué Pedro negó tres veces a Jesús? Ah, no, porque era la profecía, que había que hacer esto, que yo tenía que... No, señor. Ahí nos están diciendo de manera indirecta algo muy triste que han querido ocultar. Ya Pedro tenía diferencias con Jesús. De hecho, los dos vivían discutiendo mucho. Pedro era muy de su parecer, era muy terco y muy agresivo. Y él no compartía las ideas de Jesús 100%. Seguía a Jesús porque él quería ser, porque era un hombre con mucho orgullo, mucho ego, quería ser señalado como el discípulo del rey. Si llegaban a coronarlo rey de reyes, él sería el hombre de confianza, el discípulo del rey. Era una cuestión de vanidad de Pedro. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre negara tres veces a Jesús y no pasó nada? Ah, no, que tenía que ser así, ¿sí? ¿No sería más bien porque Pedro descubre el secreto y se da cuenta de que ha estado siguiendo a alguien que él no quiere reconocer como su Mesías? Él quiere quedarse con la imagen que tenía antes de descubrir el secreto. Por eso es que la separación que hay entre los discípulos fue desde muy temprano. Ya había polarización y división entre los discípulos y se habían dividido en dos facciones, los seguidores de Pedro y los seguidores de Jesús. Esto lo contaremos luego. Ahí les dejo para que vayan analizando esas pequeñas incongruencias y esa hipótesis que podría explicar muchas cosas de por qué literalmente se ocultó la historia de Jesús y por qué terminó convertido en lo que se convirtió. Y que posiblemente esa sea la razón y la causa de que en realidad Jesús no haya muerto en la cruz y que sus días hayan terminado en otro lugar muy lejos y que María Magdalena sí quedó embarazada de él, pero por las persecuciones que ella estaba generando los seguidores de Pedro, ella tuvo que huir y se fue hacia las tierras de los galos y posiblemente ahí está la relación entre Jesús y la Galia. Y María Magdalena se fue detrás de esa relación, porque consideró que era un territorio seguro. Ahí les dejo la inquietud. Lo único que les puedo concluir es que el maestro Isa vino con un mensaje potente, maravilloso. Fue el que vino a activar el despertar de conciencia de la humanidad y nos mostró el camino, el trabajo interno, el trabajo del amor, de la compasión y el perdón, y de que el amor todo lo puede. Nos mostró otra opción. Y como diría Juan en una de sus descripciones en las revelaciones, si yo escribiera todo lo que vimos de ese hombre, todo lo que experimentamos con él, no había libros suficientes. Sobre todo esa parte donde Jesús decía, el reino de mi Padre tiene muchas puertas. Jesús estaba hablando de civilizaciones, estaba hablando de lo que había afuera de aquí. Y todos creemos que Jesús ascendió a los cielos, llevado por angelitos de nalgas rosadas, aleteando pequeñas alitas mientras cantaban Hosana. No, fue una nave que vino por su comandante. Ahí se los dejo y continuará esta historia.
Muchas gracias. La muerte no existe. El triunfo sobre la muerte es reconocer que somos seres vivos, eternos, porque la vida no es la carne, es la energía.